30 de marzo. Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 y siguientes. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Jesús afirma: «Uno de vosotros me va a entregar». Nos avisa que con más facilidad de la que pensamos no vivimos a la altura de nuestra vocación y podemos ofender a Dios con nuestras cobardías y miserias. En el grupo de los íntimos del Señor se encontraba también el que lo iba a entregar, Judas. Vivía separado en su corazón de Jesús y del resto de los apóstoles. Esto nos advierte que es importante no aislarse. Judas era uno de los 12, uno de los apóstoles escogidos por Jesús. Pertenecía al grupo de sus colaboradores más cercanos. Esto nos avisa que nadie estamos libres de caer en la tentación, dejarnos arrastrar por ella y poder llegar a consecuencias graves que lamentaríamos siempre. Cualquiera podemos dejar, abandonar, traicionar al Señor, siempre que nos ponemos bajo la bandera del mal, del pecado. No obstante, Jesús trató a Judas como un amigo. Tras la caída, el mismo Judas se arrepintió, pero su arrepentimiento degeneró en desesperación. Sin embargo, nunca debemos desesperar de la misericordia de Dios. Él es rico en perdón. Ya nos recuerda insistentemente el Papa Francisco que el Señor no se cansa de perdonarnos. No nos cansemos nosotros de acudir a su gran misericordia y dejémonos amar por Él. Todo esto ha de alimentar nuestra esperanza, aún en las más graves caídas. Por el contrario, tenemos a Pedro, que se creía fuerte: «Daré mi vida por ti», capaz de ser fiel al Señor hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, sabemos que no mucho tiempo después de afirmar todo esto se avergonzó de ser del grupo de Jesús y negó conocerle. Así es la naturaleza humana: nos sentimos seguros, casi intocables, pero somos débiles. Por eso Jesús nos alerta, nos pide vigilar y orar. Nos invita a no apoyarnos en nuestras solas fuerzas y a acercarnos más a Dios.
Joseph Ratzinger, en su libro Jesús de Nazaret, nos dice: lo que sucedió con Judas para Juan ya no es explicable psicológicamente. Ha caído bajo el dominio de otro. Quien rompe la amistad con Jesús, quien se sacude de encima su yugo ligero, no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que por el contrario se convierte en esclavo de otros poderes. O más bien, el hecho de que traicione esta amistad proviene ya de la intervención de otro poder, al que ha abierto sus puertas. Y sin embargo, la luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia la conversión. He pecado, dice a sus mandantes. Trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero. Todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma. No podía olvidarlo. Su segunda tragedia, después de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.